Continuamos ahora con la clase de aparato genital masculino y en este momento nos toca hablar de las células germinativas. Cuando hablamos del epitelio seminífero, dijimos que estaba formado por dos grandes elementos celulares. Por un lado, las células de Sertoli y por otro lado, las células germinativas. Las células germinativas son una población celular muy variada que desde la base hacia el ápice del epitelio seminífero se van disponiendo en un orden preciso dependiendo de cómo va progresando la espermatogénesis. Cuando uno habla de las células germinativas, dice que son las espermatogonias, que pueden ser espermatogonias A o espermatogonias B. Y a su vez, las espermatogonias A pueden ser A oscuras y A claras. Después tenemos a los espermatocitos, que pueden ser espermatocito 1 y espermatocito 2. Y finalmente las espermátides, que pueden ser espermátide inmadura y espermátide madura. Entonces, el total y el orden de aparición son espermatogonias A oscuras, espermatogonias A claras, espermatogonias B, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide inmadura y espermátide madura. Vamos a describir ahora a cada una en forma individual. Las espermatogonias en su conjunto conforman la población de células madre germinativas que se ubican en el testículo. Yo les había comentado previamente que existían distintos subtipos, ahora vamos a describir a cada uno, pero quiero que se entienda que las gonias, las espermatogonias, son células madres. Y como son células madre, hacen mitosis y diferenciación, no hacen meiosis. Y como hacen mitosis, siempre mantienen la población de las células gonias. Y una característica es que se ubican todas en el compartimento basal. Todas las gonias, repito, se ubican en el compartimento basal y hacen mitosis y diferenciación. Hacen mitosis para producir más células iguales y se diferencian al siguiente tipo celular. La primera célula es la espermatogonia A oscura o AD. La D es por dark. Son células ovales que presentan un núcleo oval de cromatina densa y que en ese núcleo presenta una vacuola negativa, es decir, una imagen vacuolar negativa dentro del núcleo. En cambio, la espermatogonia A clara o AP, la P por pale, también tiene forma oval y el núcleo es oval de cromatina laxa y presentan nucleolos que se encuentran pegados o unidos a la carioteca. Y una cosa muy llamativa es que estas espermatogonias A claras, cuando hacen mitosis, generan una citocinesis incompleta, haciendo que las células queden con un pequeño puente citoplasmático uniéndolas. Entonces es muy común ver a las espermatogonias A claras de A2 unidas por un puente citoplasmático. Y por último las espermatogonias B. Las espermatogonias B presentan núcleo redondo u oval de cromatina densa en la periferia y un nucleolo central. Fíjense que acá lo que vamos a buscar es la presencia de una vacuola o dónde se ubican los nucleolos en el interior celular, en el interior nuclear. Si están pegados a la carioteca, pertenece a una espermatogonia A clara, pero si el nucleolo es central, espermatogonia B. Y la espermatogonia B, a diferencia de las espermatogonias, no se diferencia a otra espermatogonia, sino que se va a diferenciar al espermatocito 1. Cuando miramos al microscopio óptico con alto aumento, es decir, con el objetivo seco fuerte, un túbulo seminífero, podemos identificar a las distintas espermatogonias a partir de la forma que tiene el núcleo. Fíjense que la gonia A oscura, como habíamos dicho previamente, es aquella que presenta un núcleo de cromatina densa con una imagen negativa dentro del núcleo o una vacuola negativa dentro del núcleo. Acá en esta imagen podemos ver una célula con un citoplasma pálido y su núcleo con la vacuola negativa. La gonia A clara, por su lado, habíamos dicho que presentaba 1 a 3 nucleolos de disposición periférica pegados a la carioteca.
Fíjense que acá vemos una imagen de dos nucleolos pegados a la envoltura nuclear o carioteca en una célula que presenta un citoplasma bien pálido. Y por último, la agonia B, que presenta uno a más de un nucleolo, pero de disposición central dentro del núcleo. Todas las gonias se encuentran siempre en el compartimento basal y siempre las vamos a buscar pegadas a la superficie basal. Ya que estamos, podemos hacer un pequeño repaso y poner en evidencia a esta célula que presenta núcleo oval de cromatina laxa, nucleolo evidente, perpendicular a la superficie basal. ¿Qué célula es? Si dijeron que es la célula de Sertoli, están en lo cierto. Esta célula presenta núcleo oval y central, o basal puede estar más abajo. Acá en estas imágenes se los ve más bien central, de cromatina laxa, nucleolo evidente, perpendicular a la superficie basal. Los espermatocitos son los que hacen la meiosis. Habíamos dicho que se encuentra el espermatocito 1 y espermatocito 2. Entonces, el espermatocito 1 hace la meiosis 1, fundamental acá porque es la encargada de hacer el crossing over y es la que, una vez hecho el crossing over, pasa al compartimento adluminal. Recordemos que en el compartimento adluminal se encuentran todas las células que hicieron el crossing over. Y entonces, del espermatocito 1 que ya hizo crossing over en adelante, todas las células van a estar en el compartimento adluminal. El espermatocito 1 presenta un núcleo redondo, atigrado o en tablero de ajedrez, muy típico, y ahora en la siguiente imagen lo vamos a identificar y lo vamos a describir, y es el que hace prácticamente el diagnóstico de testículo. Es una imagen muy característica de los túbulos seminíferos. Recordemos que hace la meiosis 1 y es el encargado de hacer en la profase 1 el crossing over o intercambio de ADN entre cromosomas homólogos. Una vez que lo hizo, pasa al compartimento abdominal para poder separarlo del aparato inmunitario. Una de las características de la meiosis que nosotros vimos en biología celular es que la interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2 es muy corta porque no se duplica ni el citoplasma ni el ADN y rápidamente comienza la fase ecuacional. El espermatocito 2 es igual al espermatocito 1 en cuanto a la visión al microscopio, pero de menor tamaño, porque justamente al no duplicar el citoplasma en la interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2, quedó con la mitad de tamaño. Sin embargo, como presenta una interfase muy corta, es muy difícil encontrar espermatocitos 2 visibles al microscopio óptico. Por eso lo más frecuente es que uno dice que no se ven al microscopio óptico. No es que no se ven, sino que como tienen una vida media muy corta, es más factible que sea un espermatocito 1 que un espermatocito 2. Pero si uno quiere identificarlo, lo que tiene que buscar es un espermatocito 1 y una célula igual, pero de la mitad de tamaño. Cuando uno los mira al microscopio, el espermatocito 1 muestra estos núcleos bien granulados, que se los llaman núcleo atigrado o en tablero de ajedrez. Esta imagen es típica del espermatocito 1. Si yo viese una célula que presenta las mismas características morfológicas, pero la mitad de su tamaño, estaría en presencia de un espermatocito 2. Haciendo un pequeño repaso, fíjense, células poliédricas agrupadas en el intersticio testicular, con núcleos redondos de cromatina laxa, núcleo evidente y citoplasma acidófilo pálido. Esta célula, ¿qué célula es? Esta célula es la célula de Leydig. Fíjense, agrupadas, características de célula esteroideogénica y que se encuentra en el intersticio testicular. Haciendo otros repasos, si nosotros encontramos núcleos ovales de cromatina laxa perpendiculares a la superficie basal, esta célula es la célula de Sertoli.
Y después vienen las espermátides. Fíjense, las gonias hacen mitosis y diferenciación. Los citos hacen meiosis. Y finalmente, las espermátides solamente hacen diferenciación, ya no se pueden dividir. Y son haploides, porque son el producto de la meiosis 2. Hay dos tipos de espermátides inmaduras y espermátides maduras. Las espermátides inmaduras presentan núcleos redondos de cromatina densa, mientras que las espermátides maduras presentan núcleos ovales de cromatina densa y ya muestran flagelos y están unidas a la membrana apical de la célula de Sertoli. Cuando uno mira el microscopio, encuentra los núcleos redondos de cromatina densa por encima de estas células que, si las identificamos, por su morfología son cito 1. Entonces la célula que le va a seguir es el cito 2, que no la puedo ver porque su vida media es muy corta, y después le continúan las espermátides inmaduras. Y fíjense que cuando el núcleo se vuelve oval de cromatina bien densa, bien condensada, esta es la espermátide madura. Fíjense esta célula que presenta un núcleo oval de cromatina laxa con nucleolo evidente y perpendicular a la superficie basal. ¿Qué célula es? Es una célula de Sertoli. Fíjense, clásica morfología de célula de Sertoli y que se repite bastantes veces a lo largo del epitelio seminífero. Muy bien, ahora hay definiciones que uno tiene que tener muy en claro a la hora de hablar del testículo. Hay que saber qué es la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. La espermatogénesis es la producción de espermatozoides e involucra todos los procesos desde la espermatogonia hasta los espermatozoides inmaduros. La espermiogénesis son todas las modificaciones que sufren las espermátides para producir el espermatozoide inmaduro, o sea que va desde la espermátide inmadura hasta el espermatozoide inmaduro. Y finalmente la espermiación es la liberación de los espermatozoides inmaduros a la luz del túbulo seminífero. Cuando uno habla de la espermiogénesis, son las modificaciones que habíamos dicho previamente que sufren las espermátides para producir un espermatozoide inmaduro. Estas modificaciones muy llamativas se dividen en 4 fases, que se llaman fase de Golgi, fase de casquete, fase de acrosoma y la fase de maduración. En la fase de Golgi, lo primero que se ve es que las espermátides inmaduras comienzan a acumular gránulos Pas positivos en los múltiples aparatos de Golgi que tienen en su citoplasma. Esos gránulos Pas positivos van a confluir en una gran vesícula y pasa a llamarse vesícula acrosómica en crecimiento. Por otro lado, los centriolos migran y se ubican en el polo posterior de la espermátide. Una vez concluida la fase de Golgi, comienza la fase de casquete, donde se ve que el acrosoma, que sigue creciendo en tamaño, rodea por completo al núcleo, y la cromatina, que se encuentra en el interior, se encuentra supercompactada. Esta supercompactación es porque hay un reemplazo de las histonas por unas proteínas de menor tamaño llamadas protaminas. Estas protaminas permiten compactar aún más el ADN, haciendo que sea mucho menor el tamaño que ocupa dentro del núcleo y haciendo finalmente que el núcleo sea de mucho menor tamaño. Una vez que concluye la fase del casquete, comienza la fase del acrosoma. En la fase del acrosoma, la espermátide comienza a ubicarse en forma perpendicular a la superficie basal. Para hacerlo, se mueve y migra hacia la superficie apical de la célula de Sertoli con la que todavía sigue manteniendo contacto y comienza a desarrollar el flagelo. Y por último, en la fase de maduración, lo que se ve es que hay una remodelación citoplasmática con pérdida de citoplasma justamente para adquirir la forma de espermatozoide típico que uno conoce.
los restos citoplasmáticos van a ser fagocitados por la célula de Sertoli. Y en ese momento, la espermátide madura, una vez que es liberada a la luz del túbulo seminífero, pasa a llamarse espermatozoide inmaduro. Recordemos que si está pegado, si está unido a la célula de Sertoli, sigue siendo espermátide, y cuando se liberó y cae a la luz del túbulo seminífero, pasa a llamarse espermatozoide inmaduro. Hay que ser muy taxativos en esto porque la maduración del espermatozoide, recordemos, lo vimos en embriología, se da a nivel del epidídimo. Entonces, el testículo produce espermatozoides inmaduros y esa es su función exócrina. Muy bien, y cuando uno describe un espermatozoide, todo espermatozoide tiene una cabeza y una cola. La cabeza en el ser humano es aplanada y puntiaguda y presenta por delante el casquete acrosómico o acrosoma. Ese acrosoma contiene a las enzimas hialuronidasa, acrosina, neuraminidasa y la fosfatasa ácida. Y la cola se encuentra dividida en varios segmentos. Tenemos el cuello, donde se encuentran el par de centríolos, y que son los que va a proveer al espermatozoide junto con el pronúcleo masculino. Después tenemos a la pieza intermedia, donde se encuentran las mitocondrias dispuestas en forma helicoidal. Y finalmente la pieza principal y pieza terminal de la cola. Perfecto. Una vez que terminamos con la descripción completa del túbulo seminífero, con los componentes del epitelio seminífero, la luz del túbulo seminífero, y por ende el túbulo seminífero, se continúa con unos túbulos que se llaman túbulos rectos. Estos túbulos rectos arman una suerte de múltiple anastomosis a nivel del mediastino testicular, formando una estructura llamada retetestis o red testicular. De la retetestis salen unos conductos llamados conductillos eferentes que van a desembocar en el epidídimo. El epidídimo ya pertenece a la vía espermática y la vía intratesticular está formada entonces por los túbulos seminíferos, túbulos rectos, retetestis y finalmente los conductillos eferentes. Los túbulos rectos presentan un epitelio cúbico simple. La retetestis también presenta un epitelio cúbico simple y los conductillos eferentes ya comienzan a aumentar su tamaño y se vuelven cilíndrico simple y pseudoestratificado para adaptarse al epitelio del epidídimo, que es pseudoestratificado. Perfecto, terminamos con la segunda parte. Fíjense que hay mucha descripción histológica de muchos tipos distintos de células, sobre todo en las células germinativas, que tienen características fundamentalmente histológicas y evidenciables al microscopio óptico. Así que ahora vamos a hacer un pequeño descanso y empezamos con la tercera parte, que corresponde a la vía espermática y las glándulas anexas del aparato genital masculino. Nos vemos en la tercera parte, gente. Hasta luego.